Y hablando de esa manera nueva de mirar las Escrituras, voy a empezar yendo al tema serio para mí. Yo sabéis que me crié en una familia católica, mi madre era muy católica sobre todo, y en mi familia y en muchas, los sacerdotes católicos, muchas de España al menos, en otros sitios a lo mejor no, pues tenían, bueno, eran personas que ejercían una cierta autoridad, ¿no? Tenían un cierto prestigio. Y yo veo que, por ejemplo, hoy en día no es igual, ¿eh? La gente joven, muchas cosas han cambiado, ya no es igual, hay mucha más crítica hacia lo que es la Iglesia Católica, al menos en España, lo que yo conozco. Pero había una cosa que a mí siempre me llamó la atención desde pequeño, yo creo que ya os lo he dicho, y era la manera en que hablaban estos sacerdotes, los que yo conocí, profesores de religión, de las mujeres. Para ser sincero, con una cierta misoginia. No sé si conocéis esta palabra. Misógino es aquel que odia a las mujeres. Un cierto odio, transmitían un cierto rechazo hacia las mujeres. No digo que todos, pero había comentarios, por ejemplo, del tipo, sí, porque Eva tuvo la culpa de todo, Eva hizo caer a Adán, la mujer es la que tienta, es la tentadora, es la que arrastra al hombre al pecado. Y eso era el discurso habitual de la España de la época en que yo nací, los años 60, o sea, hace mucho, en el siglo pasado. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta que esa es una lectura bastante interesada de este texto. Y como no quiero que lo veáis porque yo lo digo, o que lo oigáis así solo porque yo lo digo, voy a ir a una parte de una carta muy importante de Pablo a los Romanos. No hace falta que lo busquéis, es el capítulo 5, pero voy a leer unos versículos muy concretos para que veáis que suena un poco diferente de lo que yo acabo de decir. Si tú lees el texto puedes interpretar eso. Puede ser que digas, Eva tuvo la culpa de todo, pero ¿cómo escuchas a una serpiente que habla? ¿Cómo va a hablar una serpiente? Eso es Satanás, no te das cuenta y toda la culpa es de ella, ¿no? Pero si tú miras, os decía el otro día, el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo, como Jesús y su Espíritu fue mostrando a Pablo y a muchos otros cómo había que leer, te vas a llevar alguna sorpresa, yo creo. Vamos a leer, empiezo en Romanos capítulo 5, versículo 7, y luego ya si queréis lo buscáis. Dice, difícilmente muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Esta reflexión es muy lógica, ¿eh? Si alguien difícilmente lo haría, que es verdad, puede ser que lo hiciera, porque esa persona es buena. Difícilmente tú das tu vida por una persona malvada. ¿Por qué entregarías tu vida por alguien que no lo merece? Normalmente, cuando las personas dan su vida por una causa, normalmente piensan que esa causa lo merece. O cuando una persona da su vida por alguien, piensa que esa persona lo merece. Pero morir por alguien que no es justo es mucho más raro. Aunque, dice él, dice Pablo, morir por el justo también es difícil. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesús muere por cada uno de nosotros no porque fuésemos buenos. No dice, mira, como son tan buenos, como son tan buena gente esos cristianos, voy a morir por ellos. No, mueres sabiendo que muere por pecadores. Esto Jesús lo sabía perfectamente, que el ser humano era pecador. Y sigo el razonamiento que pone aquí Pablo. Dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él, de Jesús, seremos salvos de la ira. Esta ira que ya aparece antes del diluvio, si lo recordáis, en estos capítulos de Génesis, cuando Noé es llamado a hacer un arca, porque es que Dios ya no puede más de la humanidad. Dice, estoy harto de la humanidad, quiero que mueran todos, ¿no? Y solo salva a Noé y a su familia. Y aquí está hablando de la salvación de la ira. Y sigue diciendo Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, está muy claro, todos conocemos el Evangelio, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida, porque Él no solo murió, Él vive, Él resucitó, Él está vivo, y es su vida la que nos garantiza nuestra vida eterna, que seremos salvos. Y sigue diciendo, y no solo esto,
sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por esta razón, y aquí viene una cosa que quiero que os fijéis, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo, antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, antes de la ley, Moisés, la ley, pero el pecado no era tenido en cuenta antes de la ley. No había una ley para decirte, esto es pecado. Y sigue diciendo, no obstante, la muerte reinó desde Adán, estamos leyendo esto hoy, desde Adán hasta Moisés, el que fue como profeta utilizado por Dios para darnos la ley. Aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, dice. Una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Eso es muy curioso. Esto lo han estudiado muchas personas, a mí me fascina este tema, cómo Pablo interpreta a Adán en forma de figura de Jesús. Y sigue diciendo, pero el don no es como la ofensa. Esto es precioso. El don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel, Adán, de aquel uno, murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. La dádiva, el don. Y ya casi acabo esta lectura. Dice, ni tampoco es la dádiva, o el don, igual al pecado de aquel uno, Adán, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Y acabo. Porque si por la ofensa de uno, insisto, Adán, reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel otro uno, Jesucristo? Claro, hay que entender a Adán si realmente queremos entender este texto. No podemos simplificar a Adán. Adán, si volvemos al primer capítulo de Génesis cuando lo leímos, Adán no significa exclusivamente lo masculino. No significa eso. Adán viene de Adamá, que es arcilla, que es tierra, y es un ser hecho de arcilla, de barro, dice en el segundo relato, que lo que pasó con él cuando lo creó Dios fue que dijo, lo voy a hacer, creemos a Adán, al hombre, lo que dice en hebreo es Adán, a nuestra imagen y semejanza, lo dice en plural. Y dice, macho y hembra los creó. O macho y hembra lo creó, o macho y hembra los creó. Dijimos los creó, porque ya había esa dualidad. ¿Qué pasa? Adán es muy difícil de entender si no lo entendemos simbólicamente como hace Pablo. Porque es como lo del huevo y la gallina. Es igual. Si Adán no tiene una Eva, ¿va a poder llamarla, como hemos leído, madre de todos los seres cuando aún no había sido madre, aún no había tenido a Caín? Porque la va a llamar madre de todos. Él aún no sabe nada. Por lo tanto, hay que analizar esto para que entendamos el texto de Pablo, porque realmente está hablando de dos inicios de la humanidad. A un inicio lo llama Adán, y ese inicio nos llevó al pecado y nos llevó a la muerte, y el otro inicio lo llama Jesús, y dice que es a partir de él que aparece una nueva humanidad, y esta humanidad tiene la promesa de la vida eterna. Es otra humanidad, una nueva humanidad, como dice Efesios. Vamos a analizar esto bien, para que veamos cuán importante es. Mirad, cuando hablamos de que Eva es la madre, todos sabemos lo que es una madre. Todos, la recordemos o no, si tenemos la suerte de haberla conocido, sabemos lo que es una madre. Pero ellos no tenían conciencia de una madre, según este relato que leímos. Porque cuando Dios formó a Adán, dice que lo formó de barro, luego lo durmió, separó su mitad y apareció Eva y ya eran dos.
pero no hubo una madre ahí, ¿o sí? No hubo una madre para ninguno de los dos. De hecho, os decía el otro día, qué raro es que diga, dejará el hombre a su padre y a su madre, si ellos no tenían padre ni madre. Pero lo que es curioso aquí es la forma en que lo cuenta. Yo, por si alguno se quedó con un poco de lío en la cabeza, voy a intentar arreglar un poco las cosas, aunque ya digo que hay mucho y que a lo mejor habrá que volver. El primer relato es un relato con un punto de vista. El segundo relato es un relato con otro punto de vista. Esto es muy fácil de entender. Todos llevamos cámaras en los móviles y todos hacemos fotos. No es lo mismo que yo haga una foto desde aquí a que vosotros hagáis una foto desde allí. Si yo hago una foto desde aquí, la gente va a ver todos los que estabais hoy aquí. Si Camila me hace una foto a mí, puede pensar alguien, o en YouTube pueden pensar que yo estoy hablando solo, que estoy yo aquí solo. ¿Sí o no? El punto de vista es muy importante. En el primer capítulo, el punto de vista era el punto de vista del universo. Si queréis, el punto de vista de la humanidad vista en plano general, vista de pájaro o vista de dron, dirían hoy los jóvenes. Y nosotros veíamos cómo aparecía la luz, cómo aparecían las plantas, la tierra se separaba del mar, los animales, los seres marinos, bueno, hasta el ser humano, varón y hembra, o macho y hembra, mejor dicho. Y ya está, era como una vista de pájaro. En este segundo hay otra visión, una visión que llamamos antropocéntrica. La vemos desde nosotros. Y vamos a analizar hoy un poquito esa visión. Para los dos me hace falta que tengáis claro, y sin que nadie se escandalice, un concepto, porque es muy importante. Es el concepto de evolución. O por decirlo de una manera que no suene tan rival con el cristianismo, el concepto de lo evolutivo. Lo evolutivo, en el primer capítulo, está claro qué es lo evolutivo. Está claro que tiene que haber plantas antes de que haya animales, que la vida empezó en el mar. Es lógico, es así. ¿Por qué? Pues observemos qué comen los animales en su mayoría, plantas. Y los que comen animales que comen plantas. Por lo tanto, si un león va a comerse una gacela, la gacela tendrá que haber engordado para que el león tenga alimento. Por lo tanto, tendrá que haber plantas para que la gacela coma. Entonces, es una visión donde el concepto evolutivo es muy general, muy lógico. Pero el segundo realmente es el que la mayoría de personas usamos cuando leemos la Biblia y cuando leemos el mundo, si me lo permitís. Tenemos un punto de vista que es el nuestro. Nosotros somos el centro. Yo siempre les hago a mis alumnos esta reflexión que me gusta mucho, y algunos ya la habréis hecho, pero en Menorca es perfecta. Les digo, el horizonte es una línea, yo soy profesor de geometría, dibujo técnico. El horizonte es una línea. ¿Qué tipo de línea es el horizonte? Y casi siempre la mayoría dicen, es una línea recta. Todo el mundo está de acuerdo con esto. El horizonte es una línea recta y además horizontal. Por eso a las horizontales, a esta parte de la cruz, las llamamos horizontales, porque van como el horizonte, paralelas al horizonte. Vale, muy fácil. Pero el horizonte es un círculo, no es una recta. Si alguno se ha ido al medio del mar y realmente estaba lejos de la tierra, en una barca, y mira a su alrededor, la línea estará alrededor de sí mismo. Él será el centro de un inmenso círculo, serías el centro de un inmenso círculo de cuyos trocitos, fragmentos, solo vemos como fragmentos rectos, pero que es un círculo inmenso alrededor de nosotros. Ese círculo es lo que podemos ver, más allá no podemos ver. Aunque haya gente tierraplanista que dicen que es fácil, a lo mejor ellos creen que con un telescopio yo desde aquí podría ver a alguien en el Himalaya, pero no es verdad. La Tierra está curvada, por tanto, por muy buen telescopio que tengas, verás las montañas de Mallorca, sí, pero los Alpes ya no. Y el Himalaya, por supuesto que no, porque está al otro lado del planeta. Por lo tanto, lo que tenemos es una visión circular de lo que tenemos alrededor. Pero como solo vemos un trocito, decimos, el horizonte es recto. Ese es el tema aquí clave. Que nosotros vemos el punto de vista nuestro, lo vemos todo desde nuestro punto de vista, vemos una parte y nos quedamos con eso. Y no voy a criticar a nadie, lo hacemos todos, yo el primero, pero hacemos lecturas de la Biblia que son muy reducidas. Esto es así, yo lo veo así, una línea recta. Y cuando viene alguien y dice, es que a lo mejor es una línea, una circunferencia, una línea curva muy grande, nos enfadamos y decimos, no, yo siempre lo he visto y siempre he visto una recta. Y ese es el tema con las interpretaciones.
que vemos solo lo que nosotros vemos. Vamos a volver al segundo relato que hoy hemos continuado. Este ser que se miraba a sí mismo, yo lo comparé a un niño, que le cantabas una canción de cuna, que no se enteraba de nada, pero iba creciendo. Un niño cuando va creciendo aprende, ¿qué aprende? A hablar. Nos hace humanos hablar. Y ese niño en la historia ponía nombre a todo, a los animales y todo. Pero cuando ese niño va tomando conciencia de su yo, se da cuenta de que él es algo separado de los demás. Ese niño, esa niña, se ve separado de los demás. Esa separación, ese relato lo contó en la idea esa de que se durmió y se separó, se desgajó. Hay una manera muy antigua, que la usan aún los rabinos cabalistas, que es un poco de donde viene esa frase de la media naranja, que es como que fuésemos seres que Dios nos había hecho como seres, como una naranja entera, y entonces nos partió por la mitad y nos pasamos la vida buscando a la otra mitad. Eso es un concepto muy antiguo, pero es que estos rabinos piensan que algo ahí hay en Adán, por eso lo llamó, creemos a Adán, macho y hembra los creó, como si hubiera algo en esa creación que fuera doble. Y esa parte doble, nosotros la hemos llamado, para simplificar, lo masculino y lo femenino. Y lo encontramos en todas partes. Aunque no lo queramos ver, lenguas como la española ve eso en todas partes. Por ejemplo, si alguna vez habéis intentado aprender alemán, una de las primeras cosas que te llama la atención es que dices que los alemanes, que hay que ver qué cabezas cuadradas son. O sea, ¿por qué le tienen que decir al sol la sol y a la luna el luna? Si todo el mundo sabe que es la luna y el sol. ¿Cómo que la sol y el luna? La luna es femenino y el sol es masculino para un español, pero no para un alemán. Y para un británico se hacen un lío. Esos británicos nos hacen gracia. Ahora me lo ha hecho pensar hablando en español, porque te dicen, hace mucho que eres profesora, me dicen a mí. Digo, bueno, llámalo profesora, llámalo profesor, pero sí, teacher no tiene género. Entonces les da igual decirte profesora que profesor, no lo van a distinguir. Pero realmente es muy interesante el inglés, porque realmente lo que había en el primer capítulo era un neutro. Ellos tienen el he y el she, ¿no? El él y el ella, pero tienen el it, que a mis alumnos les encanta, porque es una película horrorosa de terror, y yo como no me gusta el terror, cada vez que veo esos dibujos digo, ¿qué haces? Y dice, it, digo, vale, ello, aquello neutro, ¿no? No sabes qué es. Pero lo cierto es que nosotros tenemos el neutro, y ese texto primero lo dice, varón y hembra, no, y creó al hombre, y lo creó, ahí aparece el neutro, lo creó a imagen de Dios. Y lo dice macho y hembra, los creó en plural. Por tanto, era algo neutro, es verdad, estaba como combinado lo masculino y lo femenino. Y luego se separa. Y la separación, mucha gente, yo os dije que lo traducimos mal y lo leemos mal, porque en el texto lo que dice es, vale, él no encontró una ayuda que fuera un cara a cara, un igual a él. Y por eso Dios separó a ese ser original. Vamos a ponerlo en términos psicológicos. Un niño va creciendo y los primeros meses de vida dicen, los que estudian la mente humana, que nos creemos que nuestra madre y nosotros somos un solo ser. Somos lo mismo. Porque realmente no nos vemos a nosotros. Y si nuestra madre nos coge, nos lleva en brazos, te lleva en una mochila aquí, atrás, a la espalda, adelante, tú siempre estás con ella. Por lo tanto, sois un solo ser. Y entonces aparece una cosa que algunos psicólogos llaman el estadio del espejo, que es que ponen el bebé delante de un espejo, lo vas poniendo y este eres tú. Y él primero mira como diciendo, ¿qué será ese bebé? ¿Qué hace con mi madre? ¿Qué se habrá creído este otro que está con mi madre ahí delante cuando yo estoy con mi madre? ¿O es que hay otra igual que mi madre? Se hacen un lío. Hasta que un día se dan cuenta los bebés que ese que se refleja son ellos. Y en el estadio del espejo toman conciencia de que son algo separado de la madre. Y entonces empiezan a llorar como locos. Porque se dan cuenta que si te separas de la madre, a lo mejor la madre te abandona o se dan cuenta. Les entra ese miedo, ¿no? Si se va y si no vuelve. Y si mamá no vuelve a casa cuando se ha ido a trabajar. Entonces vienen llantos, vienen terrores, vienen muchas cosas. Pero lo cierto es que se han dado cuenta de que están separados. En este caso, los psicólogos hablan como de una especie de etapa inconsciente o latente, o que está algo dormido el yo, y entonces despierta. Es un poco lo que narra ese relato.
Entonces se dio cuenta y dice, uy, esto es igual a yo, ¿no? Es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es como yo. Entonces ahí te das cuenta de que hay otro, que es como tú, pero que es otro. Pero hay una cosa muy interesante ahí. Si analizásemos realmente las palabras allí, esta Eva que es tan protagonista, y que ahora llegaremos al tercer capítulo, realmente es más como una madre que como una pareja. Por eso a lo mejor tiene el concepto de madre. ¿Quién dice eso? Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es como una madre la que dice eso. ¿Las serpientes cómo se reproducen? O las tortugas, por huevos. Dejan un huevo ahí y un día en casa del padre de Olga encontramos una tortuguita. ¿De dónde está la madre? ¿Cuidándola? No. ¿Amamantándola? No. No está ahí la madre para su tortuguita. Pero los mamíferos somos otra cosa y los humanos ya no digamos. O sea, no hay ningún ser humano capaz de sobrevivir sin ayuda, sino de una madre, de un sustituto de la madre, que al menos tenga biberones que dar, porque si no, no va a sobrevivir. Es más, hay algo más ahí. El verbo que utiliza, de cuando dice que sacó traducimos de la costilla, sería más apropiado decir del costado, que lo sacó, es un poco como cuando se dice que una mujer, ¿cómo le llaman? Comadrona, ayuda a una mujer a que salga el niño. Claro, Dios es femenino y masculino, lo dijimos el primer día, porque Él dice, los creó a su imagen, macho y hembra. Por lo tanto, Él tiene esos dos lados. Y es imposible entender a Dios, pero por decirlo de alguna manera, tiene los dos lados. Por lo tanto, por un lado es un escultor que trabaja muy bien el barro y te hace el primer hombre de barro, pero por otro lado es como una comadrona que ayuda a sacar al otro ser que hay ahí dentro. Con lo cual, podría ser que de esa humanidad inicial, lo primero fuera Eva, de ese Adán humanidad, y saliese lo masculino. Pero como el relato está escrito por hombres, y tenemos el punto de vista androcéntrico, se llama, o sea, desde nosotros, entendemos que no, que ahí lo que había era un masculino del cual, de su costilla, una cosa insignificante, bueno, si me falta la costilla no pasa nada, se la doy y hago algo menor, que es la mujer. Eso es una interpretación, perdón, pero con un sesgo bastante machista. Porque lo que está diciendo el rato, fijaos que vemos en el siguiente capítulo, es muy distinto. Se establece una conversación entre ese ser tan raro, que es una serpiente que habla, y habla con Eva. No sabemos cuándo ha aprendido a hablar Eva, si es que Eva salió hacia un momento de la costilla de Adán, como se dice tradicionalmente, pero la serpiente habla con Eva, ¿o no? El diálogo es con ella. De hecho, dice que es ella la que vio que aquello era apetecible, aquel fruto, para comer y que era deseable. Por lo tanto, está hablando del deseo de la mujer. Claro, como el deseo de la mujer es el gran misterio para los hombres, pues claro, nos ha sido más fácil interpretarlo de otra manera. Pues claro, ¿qué hacemos los hombres? Lo que no conocemos, fijaos, yo siempre digo el mismo ejemplo. Cuando los hombres hablan de las mujeres, decimos, a ver si estáis de acuerdo conmigo, decimos, no hay quien las entienda. Eso lo dicen muchos hombres. Es que no hay quien las entienda. Con lo cual, lo que estamos diciendo en cierto modo es que se nos escapan muchas cosas de lo que una mujer siente o piensa. Pero cuando las mujeres hablan de nosotros, dicen, todos son iguales. Con lo cual dices, ellas a nosotros sí que nos tienen calaos. Nos conocen perfectamente y no ven apenas diferencia entre uno y otro. Con lo cual, dices, aquí está pasando algo. Ellas dicen, todos son iguales, nosotros, no hay quien las entienda, aquí pasa algo. De hecho, en este diálogo tienes una Eva ahí tratando de decir, no, es que a ver, nos ha dicho Dios que lo comamos, tal, tal. Y ahí, claro, te pueden engañar. ¿Cuánta gente no ha sido engañada? Seamos realistas. Tú tienes un deseo. No hace falta que penséis solamente en términos de sexo y de deseo humano, carnal, digamos, sino un deseo, lo que sea. Si deseas un smartphone, pues te pueden engañar. A lo mejor te pueden decir, este está no sé qué, muy barato, porque no sé qué, y tal, y a lo mejor te dan una porquería, porque ves de saber por qué es tan barato. O sea, es muy fácil que ante tu deseo tú seas engañado. Por tanto, ese papel de ese ser astuto y desnudo que decíamos otro día, que está allí, es interesante.
Pero ¿cuál es el otro lado de la historia? ¿Es Adán? No, Adán prácticamente no es que no habla con la serpiente. Cuando Eva le da, come y ya está. No se plantea. Dice, no, cariño, que nos dijo que no comiésemos. Ahí me dijeron cuando me casé, como son tantas hermanas y tenía ya 4 cuñados, uno de los 4, no sé cuál, me dijo, tú has de tener siempre la última palabra. 2 palabras. Sí, cariño. Estas son las últimas palabras cuando haya cualquier debate. Luego creo que no lo cumple nadie, pero bueno, en la práctica parece como muy sensato. Pues Adán hizo eso. Toma, come. Sí, cariño. Y se comió la fruta. Pero claro, yo sé que el otro día, hace unos días estuvo aquí Gaby hablando de estos textos, de este árbol. Yo quiero dar una visión, no que aquella está muy bien, sino que veáis una cosa un poco más compleja en estas historias, que dan mucho de sí, porque es muy actual, de hecho es muy actual. ¿Qué está pasando ahí? Que el concepto antropoceno, o sea, mirado desde nosotros, un niño de pequeño, decíamos otro día, corre desnudo por la playa, una niña no le importa, juegan desnudos, no pasa nada, pero un día ya la cosa cambia. Yo puse el ejemplo aquel de mi hija, ¿no? La única decente, la hija, ¿no? Porque era familia de nudistas y la única que llevaba bikini es la hija. Lo que eso demostraba es que mi hija tenía ese punto de vista y que la niña de aquella familia también pensaba, uy, mejor me pongo un bikini que los demás niños no van desnudos, solo mi familia. A lo mejor luego ya de mayor también fue nudista y no pasó nada para ella, pero hubo un momento que tú te das cuenta de que ahí pasa algo, que la gente se tapa. Claro, pero si miramos en esa historia esto, que parece secundario, pero no lo es, resulta que el final del primer relato, mejor dicho, es el segundo relato del Génesis, pero es el primero de estos, el del 2 y el 3, acaba diciendo, estaban desnudos, pero les daba igual. Pero en este, ojo, cuando Dios pregunta, ¿por qué os habéis escondido? Es que estábamos desnudos. Ahí ya importa. Pero estaban desnudos cuando hablan con Dios. ¿Alguien se acuerda de cómo estaban? ¿Habían hecho algo? No. Fue el primer modelito de la historia de Zara, la hoja de higuera. Ellos ya se habían vestido con algo. De hecho, si habéis ido al Vaticano, yo cuando fui al Vaticano era estudiante de Bellas Artes y tenía muchas ganas de entrar al Museo Vaticano. Y me llamó mucho la atención esto. Muchísimas esculturas son copias en los museos vaticanos, copias de esculturas griegas y romanas antiguas, porque en la época de esplendor de Roma el arte era muy valorado por muchos y hay maravillas allí, la Capilla Sixtina, los frescos de Rafael, bueno, hay cosas maravillosas y entre ellas hay muchas esculturas que son copias de antiguas, pero muchas de esas copias tenían la hojita de parra o de higuera en las partes bueno, yo digo, aquí dice higuera, pero no sé si las que usaban los escultores eran, no, los griegos no, los católicos. Porque lo que yo voy a decir es que lo que yo había estudiado eran esos mismos objetos, esculturas, el discóbolo de Mirón, pero sin ninguna hojita. Si vosotros vais a buscar imágenes en Google, veréis que los griegos no tenían ningún problema en hacerlo todo así. De hecho, Miguel Ángel pintó el juicio final de la Capilla Sixtina, todo el mundo, perdón por la expresión, pero en bolas, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto tengo que contarlo también porque me hace mucha gracia. Porque claro, como los niños pequeños no entienden eso, cuando mi nieta pequeña, Beth, esto a lo mejor lo sabe Daniel Olga, cuando era así muy pequeña, debió haber oído esta expresión de alguno de sus primos, que tiene varios primos. Y un día estaba aquí en verano, estaban cambiando ahí, no sé si habían a nadar o lo que sea, y he oído la expresión, pero era tan pequeño que creo que le daba igual. Entonces, para ella, vete a saber qué son las bolas. A lo mejor son las bolas de jugar a ping-pong, yo qué sé. Y empezó a decir toda graciosa. Zoe, su hermana, que es 7 años mayor, Zoe está con bolas, está con bolas. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, a ella le da igual decir en que con, porque le da igual, porque no tiene ningún valor. ¿Qué significa que una niña esté en bolas? No significa nada realmente para una niña pequeña. Ella no entendía nada, entonces lo decía así, se reía, está con bolas. Pero porque ella quería decir que estaba desnuda, se estaba dando cuenta de que los otros primos hacían bromas con eso. Pero ¿a dónde quiero llevaros? A esta visión antropocéntrica. O sea, se van dando cuenta de eso y entonces ¿qué hacen? Pues se tapan un poquito. Pero es que es curioso que Dios, ¿qué hace en este relato? Es muy llamativo. Y eso se lo dedico a todos los que les guste la ropa y el diseño de modas y tal.
Dios se convierte en el primer ser de la historia que hace corte y confección, porque dice que les cosió unas túnicas de pieles. O sea, alfarero, comadrona y ahora modista. O sea, ¿cómo se entiende ese relato? Yo os dije que esto era un poco como las nanas, que nos hemos acostumbrado a oírlos y ya no le damos importancia a lo que oímos. ¿Qué sentido tiene que este relato nos diga que Dios se puso a hacerles túnicas de pieles? ¿Qué pasa? Que Dios pensó, qué desastre, ahora ya tienen vergüenza, ya las criaturitas han crecido, ya les da cosa ir desnudos, es que como hay una hoja se va a secar en 2 días y esto es ridículo, voy a hacerles ropa en condiciones y se hizo curtidor, etc. Pero no es eso, ¿verdad? No tiene sentido. Igual que no tiene sentido que venga el diablo blanco y se coma la patita del negrito que se intenta dormir. No tiene sentido. Es un relato que está diciendo otras cosas. Vamos a intentar llegar a esta parte del símbolo y por hoy lo dejaremos. Lo que está diciendo a lo mejor es que nosotros somos, de algún modo, animales que van desnudos. Pensadlo bien. Pensadlo bien esto que significa. Diréis, no es verdad, todos los animales van desnudos. Vale, todos los animales van desnudos. Pero ¿su desnudez es como la nuestra? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Tú ves una tortuga y dices, ¡oh, va desnuda! No lo dices. Tú ves, yo qué sé, un caballo, va desnudo. A veces cuando ya están un poco animados los machos, sí que a alguien le llama la atención y dice, ¿esto qué es? Pero lo normal es que no los veas desnudos. De hecho, los niños pequeños no distinguen, y a mí aún me cuesta, lo reconozco. Si no viene alguien y dice, no, como que le dice, es perra. Digo, vale, perdón. Yo a simple vista no lo veo. Dice, ¿qué perro más bonito? No, es una perra, y perdona. No me he dado cuenta, no lo he visto a simple vista. Pero ¿qué pasa? No es tan sencillo esto de la desnudez. Y lo voy a dejar un poco para que lo penséis. Hay un libro muy importante, escrito hace muchos años, que se llama El mono desnudo. Ese es el título. Lo escribió una mujer, se llamaba, creo, Esther Vilar, pero bueno, puede que me equivoque con la autora. El mono desnudo es el título. ¿De quién habla ese libro? ¿Qué mono es el mono desnudo? Cualquier mono. Chimpancé va desnudo. Un mandril va desnudo. Cualquier mono es el mono desnudo. ¿O de qué habla ese libro? ¿Habla de nosotros? Probablemente sí. Probablemente hable de los seres humanos. Claro, los seres humanos van desnudos en muchos lugares del mundo y no pasa nada. Siempre se tapan algo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque no hace frío. Pero tú ve mirando hacia lugares más fríos. A ver quién es el gracioso. Bueno, yo he visto algunas imágenes de suecos desnudos ahí entre la nieve. Digo, primero, están locos, segundo, son suecos, y segundo, será durante poco rato. No creo que estén todo el día desnudos en plena nieve por Suecia. ¿Por qué? Porque nosotros no aguantamos esos climas. Nos hemos adaptado a los climas cogiendo de otros animales sus pieles y usándolas para cubrir nuestra desnudez. En España había un gran comercio de lana. ¿Por qué? Porque había muchas ovejas, cogían la lana de las ovejas, las esquilaban y hacían cosas de lana. Los lapones, o en el norte de Escandinavia, supongo que tendrán pieles de reno, me imagino. Y en otros lugares, aquí en Menorca hay buenos zapatos, hay en Mascaró, que estarán hechos, supongo, con pieles de vaca, porque hay bastantes vacas en Menorca. Por tanto, hemos usado las pieles de los animales que nos hemos comido para vestirnos o para calzarnos. Con lo cual, todo este relato está hablando de un avance de la civilización. Hemos empezado como por ser niños, que nos daba igual ir desnudos, y nos hemos dado cuenta que hay un momento en la vida que dices, oye, prefiero ponerme algo, y si es un modelito guay, o si, yo qué sé, si aquí alguien usa mucho ciertas cosas y se lo puede permitir, dirá, pues prefiero esta camisa que esta, o este bolso que este otro, o estos zapatos que estos otros, porque ya vamos volviéndonos sofisticados con la civilización. ¿Qué pasa? De aquí de lo que nos está hablando es mucho de eso. Pero Pablo, cuando habla de Adán y de Jesús, ¿habla de eso mismo? Pues sí, habla de eso. Porque, ¿qué es el pecado que entró al mundo, a la humanidad?
y que no tienen los demás animales. ¿Qué pecado es ese? Podemos decir, estar separados de Dios, ¿vale? Pero aún estaban en Edén, aún no los había sacado, hablaban con él y aún no los había sacado del Edén, y sin embargo ya se sentían raros, ¿no? ¿Qué pecado es ese? Lo voy a poner en términos de ropa. El pecado tiene mucho que ver con el deseo. Y tiene mucho que ver con, ay, es que mira qué mono eso que lleva y es que yo quiero uno igual. Pero es que luego ya no es qué mono es esa túnica de pieles, yo quiero una igual. Es que luego viene uno de una tribu y dice, mira qué mona es la novia de la otra tribu, le voy a cortar la cabeza y me quedo con la novia. Y luego viene, ay, es que me gusta mucho este país. A mí me da igual que aquí haya gente viviendo. Como lo descubrió Colón, decimos nosotros, pues nos lo quedamos los españoles. Los que hay allí ya se apañarán. Porque a mí me gusta y yo lo quiero. Y entonces, eso es el pecado. El pecado se puede manifestar envidiando lo que otra persona lleva puesto, envidiando a alguien que va con esa persona o envidiando todo un país, toda una tierra. Tú puedes enviarla, querer colonizarla, aprovecharte de sus riquezas. Eso también es pecado. El pecado de la humanidad está condensado en esta historia. Es el pecado de Adán. Es el pecado de desear lo que no necesitas realmente. Lo deseas porque otra persona lo tiene. Tú a lo mejor no lo necesitas. Tú tienes tu chaqueta. Oh, es que esa es tan bonita. ¿No? Tú tienes algo, pero quieres lo que tiene otro. ¿Qué pasa ahí? Que estamos ante algo muy curioso. El ser humano, al mismo tiempo que se da cuenta de que eso es deseable, empieza a plantearse si es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo? Si al que se lo voy a quitar resulta que tiene una pistola ahí en el bolsillo, a lo mejor no me conviene quitárselo. Pero si yo soy el que tiene la pistola y el otro no, pues a lo mejor sí que se lo quito. Ahí vienen muchos problemas que la humanidad vive aún a día de hoy, y ya no hablemos, si miramos a nivel mundial, que los podríamos ver desde el punto de vista individual. ¿Qué está pasando ahí? Y entonces aparece una voz muy rara, un diálogo muy raro, y con este quiero acabar hoy, que es me sabe mal decirlo, porque hasta, mira que se ha enganchado ahí, porque los traductores no nos lo ponen fácil. Dicen Yahvé Dios, o Jehová Dios, porque ahí hay dos palabras. Yahvé, que no la solemos pronunciar, Yahweh, como se parecería, porque los mismos judíos no la pronuncian, pero detrás hay otra que se llama Elohim, en hebreo, que son los dioses. Por eso hablan en plural, hagamos al hombre, a nuestra semejanza. Habla como si fuesen más de uno. Y aquí han dicho, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Y otra vez lo dicen en plural, conociendo el bien y el mal. Y entonces ahora va a desear algo más. Va a desear comer del árbol de la vida, que ese no prohibió al hombre que comiésemos, ¿o sí? Le dijo algo a Adán. Dios dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero había otro árbol que era el de la vida, y de ese no dijo que lo comiésemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuidado que no vayan a comer. Y entonces viene esto del querubín, de la espada, y entonces decimos, ¿cuál es el impedimento? Porque habíamos leído que hablaba de los ríos aquellos, Tigris, Éufrates, y la gente que hay allí o que vive allí, no ha tenido ningún problema en entrar allí, a Mesopotamia, no pasa nada, no hay ningún ángel con una espada encendida que te impida llegar al Tigris y al Éufrates, o a los otros ríos, pero es que no está hablando de eso, ni está hablando de que todos vivamos al este del Edén, por cierto es el título de una película muy buena, porque entonces tendríamos que vivir de Persia o de Irán para Oriente, hacia la India, hacia allá, porque eso es el este del Tigris y el Éufrates y esta zona. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí también cuidado que no coman? ¿Qué está hoy de supermoda? ¿Sabéis qué está de supermoda? Que la gente cree, dicen por ahí, que han descubierto gracias al conocimiento, al desarrollo de la ciencia y tal, la inmortalidad. Que va a haber gente muy rica que va a poder hacer algo en su cerebro, cambios, cyborgs, inteligencia artificial, lo que sea, van a transmitir toda su mente, sus recuerdos a una inteligencia artificial y van a vivir eternamente. El ser humano todavía quiere comer del árbol de la vida. Todavía cree que el camino para la vida es el del conocimiento. Por eso yo tengo muchos compañeros, que en mi trabajo es muy fácil observar esto, porque hay un montón de gente con carrera.
Si hay 136 profesores, son 136 compañeros y compañeras con carrera. Uno es biólogo, bióloga, el otro farmacéutico, físico, química, historiador, economista, filólogo en lenguas inglesas, filólogo francés, filólogo en español, en catalán. Claro, todos tienen sus conocimientos, que a veces no sirven para nada, pero bueno, a lo mejor son muy felices, pero ¿realmente los conocimientos nos han hecho inmortales? ¿Realmente nos van a hacer inmortales? Porque si la opción es que yo le pase todos mis recuerdos a la inteligencia artificial, perdón, pero prefiero la de Jesús. Prefiero la opción de Jesús, que es la vida eterna y resucitar. Porque meter mis recuerdos en un ordenador, la verdad es que no me hace mucha ilusión. Es que no voy a sentir que sea yo. ¿Qué pasa? Aquí hay un tema de mucha actualidad que es el tema realmente importante. Por eso Pablo dice que hay dos principios para la humanidad, dos inicios. Uno es puramente material. Y ese inicio material, como el del niño que va creciendo, la niña, tiene sus transformaciones, se da cuenta de que es mejor taparse que ir desnudo, preferirá lo que tiene el compañero, el juguete, y eso lo hemos visto todos los niños pequeños, eso es mío, y peleas, porque lo quería yo, lo querías tú. Vamos a vivir todo ese proceso, pero no vamos a llegar, por mucho que nos lo quieran vender, a una vida eterna material. Sin embargo, Dios, cuando ha hablado con el hombre y con la mujer, ha dicho una cosa muy curiosa que también se ha leído mal muchas veces. Y es, te voy a castigar, mujer, porque tú has sido la primera en ser enredada por la serpiente. Por lo tanto, parirás con dolor. Claro, yo la primera pregunta que hice a una persona, no sé si era mujer o no, cuando íbamos a tener a Miriam, creo, era si hay epidural, si te pueden poner epidural. Si una mujer no siente dolor, ¿qué pasa? Que no es válido ese parto. Has de parir con dolor. Si te ponen una anestesia y no sientes dolor, no es válido. Claro que es válido. ¿Qué está diciendo este relato? Pues que Dios no iba a saber que íbamos a hacer anestesias epidurales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay otra cosa en este relato. Si un ser, como somos los seres humanos, es capaz de desarrollar el conocimiento, ¿qué parte de su cuerpo se va a desarrollar más? La cabeza. ¿Qué es lo que suele hacer daño a la mujer cuando nace un niño? La cabeza. Una vez ha pasado la cabeza, el resto sale. Yo vi salir a Eunice, cuando ya pudo sacar la cabeza, luego lo demás fue como un pescadito, decía, y salió ahí escurriéndose, pero la cabeza, algunas cabezas han desgarrado la propia matriz de sus madres, algunas han necesitado cesáreas, porque la cabeza es considerable. Pues, spoiler, no nacemos con la cabeza lo grande que la tenemos ahora, sigue creciendo. O sea, estamos 9 meses ahí, salimos porque si no vamos a reventar a las pobres madres, o sea, Dios lo ha hecho bien, pero aún tenemos que seguir cuidando de esos niños porque la cabeza es muy blandita, porque tiene que seguir creciendo y porque va a seguir creciendo. Y ahora sabemos, cuando yo tenía la edad de Daniel no lo sabía, pero ahora sabemos que una persona sigue desarrollando ciertas partes, por ejemplo, de su lóbulo frontal hasta los 25 o 26 años. No es tan fácil de acabar un cerebro humano. Es muy complejo. No se hace ni siquiera 9 meses. Y entonces lo que tenemos aquí es, parirás con dolor, claro. Habéis comido del árbol del conocimiento, o sea, habéis desarrollado vuestra inteligencia, los seres humanos, porque Dios nos dio esa capacidad. No nos olvidemos, si Dios no hubiera querido, no habría habido ese árbol allí. Hay que entender estos relatos. Si Dios no hubiera querido eso, ¿por qué lo iba a poner? Los peligros que Dios le ve son ciertos, como por ejemplo que la cabeza de un ser humano no es como cuando, si habéis visto documentales, cuando nace ¿cómo se llama estos de Australia? Un canguro. Un canguro, yo la primera vez que vi un documental flipé, ni se entera la cangura. Sale un bichito, trepa, se le mete en la bolsa esta marsupial, empieza a mamar y luego sale ahí la cabecita del canguro, pero es que ni se entera. Es que es diminuto. Vale la pena ver esos documentales. El ser humano no es así. Es muy, muy, muy doloroso un parto natural porque la cabeza es muy grande. Para acabar, todo este relato, que aún hay muchas más cosas, nos está hablando de la humanidad vista desde nuestro propio punto de vista.
nuestro crecimiento, nuestro uso del lenguaje, la búsqueda del otro, que va a ser el que está delante de mí, la persona cara a cara con la que me voy a relacionar, y también todos los demás, a los que voy a envidiar, o de los que me voy a tapar, o de los que voy a evitar que haya conflictos, pero los va a haber, o no los va a haber. No vamos a seguir leyendo, pero todo el mundo sabe lo que pasa en el capítulo 4, ¿no? Tienen 2 hijos, la mar de amigos, ¿no? Caín y Abel, se llevaban de maravilla, los dos, súper amigos, ¿o no? ¿O no es así la historia? Yo me acuerdo que hace muchos años un chaval en clase me dijo, profe, todo eso de la vida son tonterías, Caín y Abel no existieron. Y era un chico bastante problemático. Digo, no ha habido jamás 2 hermanos que se hayan peleado. O sea, lo cierto es que las historias hay que entenderlas como quiere Dios que sean entendidas. Por eso ha unido esos 2 relatos. Él quiere que tengamos una visión panorámica de lo que pasó, pero quiere que nos demos cuenta de lo que nos pasa a nosotros. Que nosotros somos, como ha dicho Pablo, seres que venimos con una naturaleza pecaminosa, que está llevada a la muerte y que necesitamos, en términos del Nuevo Testamento, nacer de nuevo. Necesitamos otro nacimiento, empezar otra nueva vida, una vida diferente, espiritual, en una nueva humanidad, que es la que aquí en cierto modo representamos, para que podamos no morir. No sé si he liado otra vez un montón, pero amenazo con seguir en estos capítulos y vamos a acabar con una oración. Padre, yo te doy las gracias porque tú nos das la oportunidad de profundizar en estas palabras. Pero al mismo tiempo te pido disculpas, te pido perdón si he podido confundir a alguien o si esas cosas que son tan ricas, esos relatos tan maravillosos, tan poderosos, con tantos matices, nos llegan a veces a aturdir. Y a veces tengo la sensación de que los miro y es como mirar esas fotos que nos envía el Hubble o esas fotos de los microscopios que dices, pero por favor, ¿cómo que yo tengo la piel llena de pequeñas arañitas que se llaman ácaros? No me digas esto. Nosotros vemos, cuando profundizamos, vemos cosas que no vemos a simple vista. Pero yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a profundizar, a madurar, a crecer como comunidad, como personas, a que veamos qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, qué es lo que estamos malinterpretando, que veamos la imagen completa que tú quieres que tengamos, que seamos capaces de vivir esa nueva humanidad en la que no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, porque todos somos uno en ti, Señor. Amén.